Compré un dúplex a escondidas de mis padres, y cuando descubrieron la verdad intentaron imponer que toda la familia de mi hermana se mudara gratis conmigo. Guardé silencio, pero semanas después, al pasar y ver a mi primo viviendo allí en su lugar, explotaron de furia y se desató la tormenta que tanto merecían. Hay tres cosas que mis padres veneran por encima de todo: la opinión de los vecinos, mi hermana Savannah, y cualquiera que los haga quedar bien en la iglesia. Prepárense, porque esto se va a poner interesante. Me llamo Travis. Tengo 29 años, soy hombre y trabajo trepando torres eléctricas para reparar líneas de alta tensión. Básicamente, represento todo lo que ellos prefieren ocultar cuando intentan impresionar a los demás. Mi hermana Savannah, de 32 años, tiene 2 hijos de un tipo que desapareció en cuanto se enteró de que estaba embarazada. Desde que éramos niños, yo siempre fui el plan de reserva. Mis padres me trataron como si no valiera nada, minimizando cada logro mío. Y encima, como decidí trabajar con mis manos en lugar de estar sentado en una oficina elegante, eso los hizo despreciarme aún más. Mientras tanto, Savannah era la hija trofeo, la que exhibían como si fuese un premio. Cuando quedó embarazada a los 23, mis padres lo transformaron en una historia inspiradora de madre soltera fuerte. En cambio, cuando yo elegí la escuela técnica para evitar endeudarme en la universidad, recibí sermones interminables de que estaba limitando mi futuro y de por qué no podía ser más como Dale, el novio de Savannah. ¿Dale? Ese tipo se dedicaba a vender cajas carísimas a jubilados, y mis padres lo trataban como si hubiera descubierto el fuego. Cada cena familiar se convertía en el espectáculo de Dale. Dale cerró otro negocio. Dale le compró un coche a Savannah. Dale cree que deberías probar en bienes raíces, Travis. El hombre conducía un BMW blanco con matrícula personalizada que decía Sold It, usaba polos llamativos y hablaba de su cartera de clientes, como si administrara petróleo en Alaska. Dejé de asistir a las reuniones familiares cuando le dieron la cabecera de la mesa en el cumpleaños número 60 de mi padre, en la propia casa de mi padre, mientras él quedaba relegado a un costado. Ese día, Dale incluso brindó sobre la importancia de crear riqueza a través de sociedades inmobiliarias, en el cumpleaños de mi padre. Más tarde, mis padres me acorralaron para decirme que debía aprender de él en lugar de ser un inútil. Me levanté en medio del postre y no regresé en 8 meses. Lo que mi familia nunca entendió es que trabajar reparando líneas eléctricas paga mucho, especialmente en tormentas. Solo en un mes de emergencias puedes sacar $40,000 trabajando jornadas de 16 horas, mientras los demás se quejan del mal clima. Mientras Savannah subía fotos desde la piscina de Dale, yo estaba ahorrando cada $1 de horas extra, viviendo en un estudio diminuto, conduciendo una Silverado destartalada y comiendo como estudiante universitario. Tenía un plan claro: comprar una propiedad, generar patrimonio y nunca depender de quienes siempre me hicieron sentir basura. Después de 2 años de esfuerzo, logré mi objetivo. Recuerdo el instante exacto, sentado en mi camioneta, tras 72 horas de trabajo continuo en una tormenta, con la ropa empapada y revisando mi saldo bancario. Ahí estaba, $37,000, suficiente para el enganche que había estado esperando. Encontré un dúplex en Riverside, en un barrio antiguo pero sólido. 2 unidades, cada una con 2 habitaciones y un baño. Construido en 1987, con necesidad de arreglos cosméticos, pero una base sólida como roca. Costaba $185,000. No le conté nada a mis padres ni a Savannah. La única persona que supo fue mi primo Raymond, que para mí es como un hermano. Llevaba 3 años alquilando a un casero miserable, moho, subidas constantes de renta, condiciones pésimas, pero era lo que podía pagar con su sueldo en construcción. Cuando le mencioné que buscaba invertir, me pidió alquilarme a precio de mercado, $1,200. Nada de favores de familia, solo negocio. El cierre fue un martes de octubre. Firmé los papeles. Recibí las llaves de pie en la casa vacía, dije en voz alta, ya era hora. Llamé a Raymond de inmediato. Poco después vinieron él y Linda con sus gemelos. Ella trajo galletas con una nota que decía: gracias por ser un buen arrendador, antes incluso de mudarse. Raymond se instaló 2 semanas más tarde, pagando el primer mes más el depósito en efectivo. Nada de excusas, nada de descuentos familiares. Los chicos ayudaron a mover cajas sin destrozar nada. Linda pidió permiso antes de iniciar un pequeño jardín. 3 meses así, renta puntual, 0 problemas, niños tranquilos. Yo estaba encantado. Mi hipoteca era de $1,100, la renta de Raymond, $1,200. Vivía prácticamente gratis mientras acumulaba patrimonio. Para Acción de Gracias ya valía $195,000. Y entonces llegó esa cena, y todo se vino abajo. 2 días antes, mi madre llamó por primera vez desde agosto. Hola, cariño.
La cena es el jueves a las 3:30. Savannah y los niños te extrañan mucho. Yo, iluso, fui. En cuanto entré entendí la emboscada. Mi padre caminaba de un lado a otro, nervioso como si esperara los resultados de un examen médico. Savannah estaba en el sofá con cara de haber llorado. Pregunté directamente, ¿y el genio de los bienes raíces? La cara de Savannah se desmoronó. Mi madre me lanzó una mirada. Mi padre dijo, Dale y Savannah se están dando un tiempo. Traducción, Dale se cansó de hacer de padre y se fue. Los niños estaban allí también. Katie dibujaba con crayones rotos, mientras Jessie estaba con un iPad viejo. La cena fue incómoda al extremo. Savannah apenas probaba bocado, los niños molestos preguntaban cuándo volverían a la casa de Dale. Mis padres se comunicaban entre sí con miradas, como si planearan una intervención. Mi padre bebía jugo cada 10 minutos como si necesitara medicarse para lo que venía. Debería haber sospechado cuando mi madre sacó la cubertería buena, la que solo aparece en Navidad, Pascua o cuando van a manipularme. Tras conversaciones vacías que se alargaron demasiado, ella soltó la bomba. Raymond mencionó que compraste una propiedad. Claramente, lo habían presionado hasta que habló. Sí, en Riverside, un dúplex, respondí. Esperé el sermón. Savannah levantó la vista del plato. Qué inteligente tener ingresos por renta. ¿Irónico? 6 meses antes habría dicho que era ser un explotador. Pero ahora que Dale la había abandonado y estaba en la ruina, lo veía distinto. ¿Vives abajo y rentas arriba?, preguntó mi padre intentando sonar casual. Asentí. Más miradas entre ellos. Luego mi madre continuó, verás, Travis, Savannah está en una situación complicada. El lugar donde está ahora no sirve más allá de la próxima semana. Entonces Savannah, cambiando a esa voz melosa que usa cuando quiere algo, añadió, quizá yo y los niños podríamos quedarnos contigo unas semanas. Le dije, yo pago la hipoteca. Ella, con tono irónico, respondió algo como, obviamente, como si alguna vez hubieras pagado algo en tu vida. Raymond comentó que la parte de arriba ya estaba alquilada. Y en ese momento mi madre saltó como si lo hubiera estado ensayando. Pero tú vives solo abajo. Hay espacio suficiente para que Savannah y los niños se queden ahí, al menos por un tiempo. Así, sin más, pretendían que entregara la mitad de mi casa, que mi hermana y sus hijos se instalaran conmigo sin pagar un centavo, mientras yo seguía haciéndome cargo de la hipoteca. Savannah tendría vivienda gratis, los niños estabilidad, y yo terminaría convertido en un niñero de tiempo completo mientras ella resolvía su vida. Me quedé callado. Entonces mi padre sacó ese tono solemne de padre decepcionado. Hijo, esto es familia. Tenemos que ayudarnos entre nosotros. Ya lo sé. Por eso Raymond vive arriba. El rostro de Savannah se encendió de furia. ¿Qué? ¿Se lo diste a Raymond? ¿Se lo alquilé? Sí. Es un buen inquilino. Pero soy tu hermana. ¿Y se lo diste a Raymond? ¿En serio? Y Raymond es mi primo. ¿Y qué con eso? Ella rompió en llanto de inmediato. Lágrimas reales. Mi madre la abrazó como si fuera una niña de 5 años, mientras mi padre me fulminaba con su clásica mirada de desaprobación. Creímos que ayudarías a tu familia, dijo mi madre acariciándole el cabello a Savannah. Lo estoy haciendo. Raymond es familia. Pero claro, yo sabía bien lo que querían decir. Para ellos, Raymond no contaba porque no participaba de su pequeño círculo de manipulación. Él era solo el primo que trabajaba en construcción, que no jugaba sus juegos retorcidos. Me levanté de la mesa sin despedirme. Agarré mi chaqueta y me marché. Dejé ahí el mejor pastel de calabaza que nunca probé. Después de Acción de Gracias, mis padres se convirtieron en auténticos acosadores suburbanos. Raymond fue el primero en advertirme. Travis, tu mamá pasó 3 veces ayer frente a la casa. Linda la vio estacionada, tomando fotos. ¿Fotos de qué? De todo. La casa, los autos, hasta el buzón. Se bajó del coche para hacer acercamientos, como si estuviera levantando pruebas. A los pocos días empezó la guerra psicológica por mensajes. Mamá, hoy pasé por Riverside. Vi muchos coches sospechosos, seguro que es seguro vivir ahí. Savannah, nos preocupa que estés solo. El crimen está aumentando. Tal vez deberías reconsiderar. Los niños podrían alegrar la casa. Papá, hijo, estoy preocupado por el valor de la propiedad en esa zona. Piensa bien antes de comprometerte demasiado. Lo cierto era que el barrio tenía buenas escuelas y el valor de las viviendas había subido un 30% en 5 años. Los supuestos coches sospechosos eran camionetas de contratistas que trabajaban duro y ganaban su dinero de forma honesta. La vigilancia se intensificó. Raymond comenzó a llevar un registro como si estuviéramos en una película de espías. Lunes 2 de la tarde, tu madre sola, estacionada 15 minutos, tomando notas. Martes 4 de la tarde,
tu padre, manejando despacio frente a la casa, observando las ventanas. Miércoles 6 de la tarde, Savannah con los niños, media hora en la furgoneta. Jueves, los tres en el auto de mi padre, tu madre caminó toda la cuadra. Viernes, Savannah otra vez, grabando vídeo. Sábado 7 de la mañana, tu madre. ¿Quién hace vigilancia a esa hora? Claramente estaban armando un caso, recolectando supuestas pruebas de que Raymond no debía estar ahí, que Savannah tenía derecho divino a ocupar la vivienda. Empecé a sospechar que incluso registraban los horarios de trabajo de Raymond, el movimiento de los autos en la entrada, o cuando los gemelos llegaban del colegio. Todo resultaba inquietante. El punto de quiebre llegó en diciembre. Estaba reparando daños en la cerca después de una tormenta cuando Linda salió por el correo. Tenía 8 meses de embarazo y se movía despacio, con una mano en la espalda. Buenos días, Travis. Gracias por lo del pestillo de la puerta ayer. Los chicos estaban preocupados por la seguridad del patio antes de que nazca el bebé. Linda era la inquilina perfecta, siempre pagaba antes de tiempo, mantenía la casa impecable y hasta hacía pequeñas mejoras. Sus hijos eran educados, colaboraban en el jardín y jamás me hicieron lamentar alquilarles. Incluso cuando el inodoro se estropeó, Raymond lo reparó sin molestarme. De pronto escuché un portazo demasiado fuerte. Al mirar, vi a Savannah con su auto destartalado al otro lado de la calle, grabando todo con su teléfono. Linda me preguntó, confundida. ¿Quién es esa mujer? Mi hermana. Mejor ignórala. Pero Savannah no podía quedarse tranquila. Se acercó aún grabando, como si fuera una reportera de investigación. Con una sonrisa falsa, dijo. Hola, soy Savannah, la hermana de Travis. Por si no me recuerdas. Linda, siendo educada, la saludó amablemente. Entonces Savannah siguió. Así que tú vives arriba, ¿verdad? Sí, nos encanta. Travis ha sido un arrendador excelente. Qué curioso. Porque en realidad yo debía quedarme con ese lugar. Pero Travis decidió dártelo. Ya sabes, dramas familiares. El rostro de Linda cambió, me miró y luego la miró a ella, entendiendo que había entrado en medio de un conflicto familiar. Seguro él tuvo sus razones, respondió diplomáticamente. Bueno, yo creo que la familia debería ir primero, ¿no? La sangre pesa más que el dinero. Pero parece que para algunos el dinero vale más que la familia. Ahí me interpuse, todavía con el martillo en la mano. ¿Qué demonios estás haciendo, Savannah? Solo charlando amistosamente con Linda. ¿Tienes algún problema? ¿Grabando en mi propiedad? Estoy en la acera, que es pública. Puedo documentar lo que quiera. Le ordené que se alejara de mi inquilina y de mi calle. Ella sonrió satisfecha, como si hubiera conseguido justo el material que necesitaba para su historia absurda. Linda quedó visiblemente alterada, preguntándose en qué clase de drama familiar se había metido. Después de que Savannah se marchó, Linda me dijo preocupada. Travis, si nuestra presencia aquí está generando problemas. No, no lo está. Solo está molesta porque no consiguió lo que quería. Yo sabía que no era verdad. Aquello no terminaría ahí. Y, de hecho, estaba a punto de ponerse aún peor. Ese diciembre llegaron 2 noticias que lo cambiaron todo. La primera fue que el bebé de Raymond y Linda se adelantó, un martes por la noche. La llamada llegó a las 2 de la madrugada. Me sobresalté porque a esa hora nadie marca sin que sea algo serio. Al contestar, escuché la voz entrecortada de Raymond. Linda había roto fuente y él la llevaba al hospital a toda prisa. Me preguntó si podía quedarme con los gemelos hasta que su suegra alcanzara a llegar. No lo dudé ni un segundo. Esa noche, entre carreras y nervios, nació una niña preciosa a la que llamaron Abigail. La primera semana tras el nacimiento fue un torbellino. Llevé comida para que no tuvieran que preocuparse por cocinar, ayudé a Raymond a montar la cuna en la sala y lo vi convertirse en un hombre completamente distinto. Ese tipo rudo, acostumbrado a cargar ladrillos y trabajar bajo el sol, se derritió en cuestión de segundos cuando cargó a su hija por primera vez. Gracias por todo, de verdad, me dijo una noche mientras Abigail dormía plácidamente en su pecho. Tener un techo seguro, un sitio donde sé que nadie nos va a subir la renta ni echar de un día para otro, eso es invaluable. Uno siente que realmente puede darle a su familia un futuro. Raymond había pasado años rebotando entre alquileres pésimos, sin saber si al mes siguiente lo desalojarían o si le duplicarían el pago. Vivía en un estado de incertidumbre constante que no le permitía ahorrar ni pensar en el mañana. Ahora, con un contrato justo y un hogar estable, podía planear, ahorrar e invertir en la seguridad de sus hijos. Para él, aquel lugar no era un negocio, era la base de la vida que siempre quiso darles. Mientras Raymond disfrutaba de esa nueva etapa, el mundo de Savannah se venía abajo de manera estrepitosa.
Los detalles me llegaban de la peor manera, los chismes de la iglesia, las lágrimas de mi madre o los comentarios que escuchaba de pasada cuando iba a reparar algún caño en su casa. La verdad era contundente, Dale no solo había terminado la relación con Savannah, la había dejado en ridículo frente a medio mundo. Todo ocurrió en una gala de premiación del sector inmobiliario. Savannah llegó convencida de que ese sería el día más importante de su vida. Llevaba meses lanzando indirectas sobre un posible compromiso, enviando capturas de anillos, hablando de salones de boda, hasta había comprado un vestido carísimo de $300 a crédito, convencida de que sería su noche. Como si no bastara, esa misma tarde había gastado $80 en un diseño elaborado de uñas para que las fotos del supuesto compromiso quedaran perfectas en redes sociales. Pero la realidad fue otra. Dale anunció su compromiso con otra mujer, una corredora hipotecaria con todo en orden, una mujer independiente, con carrera, casa propia, coche propio y cero dependencia. Savannah se enteró al mismo tiempo que el resto, cuando el presentador pidió al público un aplauso para la nueva pareja. Ella estaba parada justo a su lado, vestida de gala, esperando un anillo que jamás llegó. Me dijeron que la expresión en su cara fue como ver a alguien desmoronarse en cámara lenta, como si la hubieran atropellado emocionalmente frente a todos. Incapaz de contenerse, Savannah lanzó su copa de vino contra Dale, gritó a pleno pulmón sobre los años que le había hecho perder y sobre la humillación pública que estaba viviendo. La seguridad la sacó del salón entre forcejeos mientras cientos de personas grababan todo con sus teléfonos. Para el lunes, el vídeo ya circulaba por 3 condados, compartido en oficinas y grupos de WhatsApp como si fuera un espectáculo. El escándalo público fue solo la punta del iceberg. Savannah había vivido por encima de sus posibilidades durante años, convencida de que el dinero de Dale nunca se acabaría. Tenía tarjetas con $45.000 de deuda, una BMW con cuotas impagables y a Katie y Jesse en una escuela privada de $1.500 por niño al mes. Cuando Dale la dejó, le cerró la billetera de inmediato, y la caída fue brutal. Primero se llevaron la BMW. Eran las 6 de la mañana cuando los de la financiera aparecieron en la entrada de la casa de Dale, y delante de los vecinos curiosos, engancharon el coche y se lo llevaron como si nada. Después, la escuela privada expulsó a Katie y Jesse tras 3 meses de cuotas vencidas. Los acreedores comenzaron a acosarla con llamadas constantes. La desesperación la llevó, 3 días antes de Navidad, a volver a casa de mis padres, con 32 años, 2 hijos confundidos y ninguna estabilidad. Ahora dormía en el sofá de la casa pequeña de mis padres, mientras los niños compartían el cuarto de invitados, ese que aún tenía mis trofeos de fútbol de la secundaria. La misma mujer que meses antes presumía selfies junto a la piscina y bolsos de diseñador, ahora doblaba ropa bajo el techo de mis padres, dependiendo de ellos hasta para lo más básico. En Nochebuena, mamá me llamó entre lágrimas. Travis, tu hermana está pasándolo fatal. Los niños no entienden por qué dejaron su escuela ni a sus amigos. Es solo temporal, hasta que logre levantarse. Quizás debería buscar un empleo, le dije, con el tono más neutral posible mientras arreglaba una tubería. El silencio que vino después fue como un golpe. Finalmente, mamá respondió. Está intentando, pero con su título en comunicaciones y sin experiencia reciente es difícil conseguir algo decente. Yo sabía la verdad. Su experiencia se limitaba a un empleo de medio tiempo en una tienda de bufandas, antes de que Dale empezara a financiarle la vida. Ese era todo su currículum, y aún así se creía demasiado buena para trabajos básicos. Había empleos disponibles en restaurantes, comercios, call centers. Travis, esos trabajos no le alcanzan para pagar guarderías ni gastos, insistió mamá. Lo que realmente quería decir era que Savannah se consideraba por encima de lo que la mayoría hace para salir adelante. Los mismos trabajos que yo desempeñé antes de dedicarme a la electricidad. Los mismos que tantas madres solteras aceptan sin cuestionar. Llegó enero y con él, las conversaciones recurrentes sobre mi dúplex. Cada charla terminaba en lo mismo, la unidad vacía en el piso de arriba. No está vacía, repetía una y otra vez. Raymond vive ahí. Sí, pero él podría buscar otro lugar si quisiera ayudar a la familia. Tu hermana lo necesita más. ¿Por qué lo haría? Raymond tenía un contrato, pagaba puntualmente $1.200, era un inquilino ejemplar. Pero yo sabía lo que realmente querían decir, Raymond no contaba como familia, igual que yo, porque no éramos parte de su círculo de favoritismos y disfunciones. Entonces llegó febrero y Savannah se superó a sí misma en lo peor. Lanzó la estrategia más absurda y dañina de todas, una guerra en redes sociales. No se trató de una simple publicación airada. Fue una campaña de difamación diseñada para arruinar mi reputación y forzarme a ceder mediante la humillación pública. Comenzó con un post en Facebook titulado «Cuando tu propio hermano elige el dinero antes que a su familia». Etiquetó a medio condado, incluyendo a gente que llevaba años sin hablarnos. Adjuntó fotos de mi dúplex desde la calle,
capturas de nuestras conversaciones privadas, imágenes de la camioneta de Raymond en la entrada, incluso del huerto de hierbas de Linda, como si se tratara de pruebas incriminatorias. Pero la joya de la corona fue el texto, más de 1200 palabras cargadas de victimismo y manipulación. Escribió: algunos saben que estoy viviendo la peor etapa de mi vida, pero lo que no saben es que mi propio hermano compró un dúplex y prefirió alquilarlo a desconocidos en lugar de darle un techo a su hermana y a sus sobrinos, que ahora están sin hogar. Vivía en casa de mis padres, con comida asegurada y cable incluido, pero se presentaba ante todos como si estuviera sin hogar. Esa era su versión del drama. Yo nunca pedí caridad. Lo único que ofrecí fue pagar un alquiler justo, como haría cualquier otra persona. Sin embargo, quedó claro que, en esta familia, la sangre no pesa cuando hay dinero de por medio. ¿De verdad iba a empezar a cubrir de la nada un alquiler de $1,200 mensuales, cuando llevaba 4 años sin pagar sus propias cuentas? Mientras tanto, mis hijos dormían hacinados en la habitación de huéspedes de mis padres, mientras yo veía cómo mi propio hermano cobraba renta a desconocidos que no significaban nada para él. Raymond, que había estado presente en todas las reuniones familiares durante una década, ahora era tratado como si fuese un extraño. Linda, que incluso llevó sopa a mis padres cuando papá estuvo con gripe, de repente también lo era. Y los mellizos, que me llamaban tío Travis, se convirtieron en simples ajenos. Fue en ese momento cuando entendí dónde estaba realmente ubicado en la jerarquía familiar. El dinero manda, la familia sobra. La codicia de algunas personas no tiene límites. Ella no se conformó con quejarse en privado. Me etiquetó a mí, a Raymond y a Linda en una de sus rabietas públicas, arrastrándonos a un espectáculo de vergüenza compartida. Involucró a amigos en común, familiares lejanos, conocidos de la secundaria, gente de la iglesia, incluso llegó a etiquetar a Dale, su ex, porque nada grita lo superé como arrastrar a un antiguo novio al drama familiar. Y, como era de esperarse, la publicación explotó. En apenas 4 horas ya tenía 89 comentarios, la mayoría de mamás amigas suyas y señoras de la iglesia llamándome desalmado. Los sospechosos habituales siempre aparecían para validar su papel de víctima. Entre ellos, Melissa, una vieja amiga de la secundaria. También escribió una ex empleada de la boutique donde trabajó: Savannah es tan buena persona, no se merece esto. Pero lo interesante fue que algunos pocos se atrevieron a preguntar lo obvio, preguntas que Savannah borró en cuestión de minutos. ¿Por qué no consigue su propio lugar como hacen otras madres solteras? ¿Acaso tu primo no es también familia? ¿Por qué debería él moverse por ti? ¿Qué pasó con aquel tipo del que presumías en tus publicaciones? ¿2 adultos con 2 hijos no pueden encontrar un lugar en toda la ciudad? ¿No subiste fotos de cenas caras y días de spa hace unos meses? Las eliminó rápido, pero todos sabemos que las capturas de pantalla son eternas. Esos comentarios empezaron a circular en mensajes privados, y la gente comenzó a cuestionar cuál era la verdadera historia. La publicación se compartió más de 30 veces en 3 condados distintos. Viejos conocidos de la secundaria me escribían para preguntar si era cierto que había dejado a mi hermana en la calle. Incluso en el trabajo me llegaron rumores. Mi jefe, Carl, terminó enterándose porque su esposa lo había visto en Facebook. Me dijo con una sonrisa incómoda: oye, Travis, parece que el drama te sigue. Mi esposa leyó algo de que eras un casero abusivo. A lo que tuve que responder: no, solo que mi hermana se enojó porque no le regalé una vivienda gratis. Él no necesitó más explicación. Ya entiendo, hay gente que cree que familia significa dinero fácil. Pero Savannah no se detuvo. Al día siguiente publicó una actualización. En ella se describía como una madre soltera que trabajaba en retail tras ser abandonada, asegurando que alquilar era imposible porque requería ingresos estables y depósitos iniciales de $4,000 que no tenía. Aclaró que llevaba apenas 12 días en Target. Y me señaló directamente: mi hermano podría resolverlo de la noche a la mañana permitiéndonos alquilar su unidad vacía. Pero en lugar de ayudar a su familia, prefiere llenarse los bolsillos con extraños. Esto es lo que significa la codicia. Lo más ofensivo era cómo borraba a Raymond y Linda de la ecuación. ¿Acaso ellos, con sus 3 hijos, no existían? Fue entonces cuando Linda, que trabaja en un bufete de abogados, me llamó: Travis, guardé capturas de todo antes de que eliminara las preguntas incómodas. Lo mostré en la oficina, y los socios piensan que tienes un caso sólido por difamación. La idea parecía extrema, pero no lo era tanto. Mi vida privada estaba expuesta ante cientos de desconocidos, mi reputación, dañada, y mis propios familiares, borrados de su relato. Según el bufete, lo primero era enviar una notificación legal de cese y desistimiento, eliminar publicaciones, dejar de hacer afirmaciones falsas, pedir disculpas públicas. De no hacerlo, se procedería con una demanda por difamación, acoso e invasión de la privacidad.
El documento, de 4 páginas, no dejaba espacio para dudas: elimine todo, cese la difamación y ofrezca una disculpa pública o enfrentará serias consecuencias económicas. ¿La reacción de Savannah? Más drama. Publicó un nuevo update: mi hermano ahora me amenaza con demandarme por decir la verdad sobre su avaricia. Al parecer, guardar secretos familiares importa más que ayudar a una madre con hijos. Esto es lo que pasa cuando uno se enfrenta a los poderosos que creen que el dinero los hace intocables. En su mente, yo, que trepo postes eléctricos y poseo un solo dúplex, era un magnate inmobiliario sin escrúpulos. Ese fue el punto de quiebre. El bufete de Linda aceptó llevar el caso pro bono. En menos de una semana, Savannah fue notificada durante su turno en Target: demanda por difamación, acoso, invasión de la privacidad y una orden de restricción que le prohibía acercarse a mis propiedades, a Raymond, a Linda y a mencionarme en redes sociales. La expresión en su rostro, frente a sus compañeras de trabajo y clientes, valió cada centavo que este proceso pudiera costarme. Mis padres, al enterarse, enloquecieron. Mamá me gritó por teléfono tan fuerte que tuve que alejar el aparato: has perdido la cabeza, Travis, demandando a tu propia hermana por unas publicaciones en Facebook. Contesté con calma: no fueron simples publicaciones, mamá. Fue difamación, exposición de conversaciones privadas y acoso hacia mis inquilinos. Eso no es una pelea familiar, es un ataque. Papá tomó el auricular con su tono de decepción: hijo, esto fue demasiado lejos. La familia no se demanda por tonterías de redes sociales. Y tuve que responder: la familia tampoco difama ni invade la privacidad. Pero aquí estamos. Ella ya no era una niña, tenía 32 años, y era momento de que aprendiera consecuencias reales. Mis padres colgaron, pero el efecto de la demanda fue inmediato. Savannah borró todo, desactivó Facebook y dejó de hablar de su situación habitacional. Mi reputación quedó a salvo. Al final, los que importaban sabían la verdad, y quienes creyeron ciegamente en el papel de víctima de Savannah no eran personas cuyo juicio me preocupara. El silencio duró exactamente 8 semanas. En abril llegó la noticia que, en teoría, debía ser positiva: Savannah consiguió empleo. No en el puesto de comunicaciones al que aspiraba desde hacía años, sino como cajera en Target. Medio tiempo, $12 la hora, sin beneficios. El mismo tipo de trabajo que siempre despreció por considerarlo indigno. Mi madre me llamó una tarde para darme lo que, según ella, era una gran noticia. Su voz sonaba cargada de un orgullo tan artificial que parecía como si estuviera anunciando que Savannah había ganado un premio internacional. Está trabajando muy duro, hijo, esforzándose por cambiar su vida. Los supervisores ya notaron su actitud positiva y su ética laboral. Me hablaba con un entusiasmo exagerado, como si mi hermana hubiera hecho historia en el campo de la ciencia o el arte. Todo eso después de apenas 2 semanas pasando productos por un escáner. En la mente de mi madre, Savannah ya estaba destinada a convertirse en gerente. Pero yo sabía, con la experiencia acumulada, que la realidad tarde o temprano ajusta cuentas con quienes han vivido demasiado tiempo en una burbuja de privilegio. Y esta vez no fue diferente. Ese empleo en ventas minoristas no era un escenario de fantasías, era estar de pie 8 horas con zapatos baratos que destrozaban los pies, lidiando con clientes groseros que la trataban como si no valiera nada, memorizando interminables códigos de productos, para luego regresar agotada a la diminuta habitación de mis padres, donde la esperaban 2 niños inquietos y malhumorados. El papel de mártir pierde su atractivo cuando se convierte en un esfuerzo constante y tangible. Como era de esperarse, el sueño laboral de Savannah se desmoronó pronto. El empleo duró apenas 6 semanas. La despidieron por discutir con los clientes, faltar demasiado al trabajo y por lo que su jefe calificó como problemas de actitud. El colmo fue cuando, en medio de una queja sobre un cartón de leche vencido, ella contestó con desprecio: yo tengo problemas más grandes que sus tonterías con los lácteos. No hizo falta mucho más para que la puerta se cerrara. Para el mes de junio ya estaba de nuevo lanzando su veneno en mensajes de texto. Espero que duermas bien sabiendo que tus sobrinos duermen en un cuarto más pequeño que un armario. Raymond ni siquiera es de la familia, pero supongo que cualquier excusa te sirve para justificar tu codicia. Papá tiene dolores en el pecho por el estrés que le has causado. Lo último me alarmó de verdad. Llamé a mi padre de inmediato. Papá, ¿es cierto que tienes dolores en el pecho? ¿Estás bien? ¿Qué? No, estoy perfectamente. ¿Quién te dijo eso? Savannah me dijo que tenías problemas cardíacos por culpa del estrés familiar. Hubo un silencio largo, tan denso que casi pude escucharlo respirar hondo. Luego respondió con voz cansada: hijo, sabes que quiero a tu hermana, pero últimamente, se ha vuelto muy creativa con sus historias. La creatividad de Savannah fue más allá de los mensajes. Empezó a escalar. Primero fueron llamadas a mi trabajo, intentando arruinar mi carrera.
Me acusaba de manejar alquileres ilegales, de evadir impuestos, de violar códigos de seguridad, de discriminar a familias. Inventaba cualquier cosa para hacerme ver como un criminal. Después de 4 denuncias en apenas una semana, mi supervisor, Carl, me citó en su oficina. Travis, alguien tiene una obsesión contigo. Me han llamado asegurando que diriges un lugar en condiciones deplorables, casi un gueto. Yo, con toda calma, le ofrecí mostrar la documentación. No hace falta, confío en ti, me respondió. Pero debo advertirte, la persona que está detrás suena completamente fuera de sí. Incluso llamó 3 veces a Recursos Humanos diciendo que discriminas a madres solteras. Ten cuidado, porque alguien está decidido a hundirte. Y las acusaciones no pararon ahí. Savannah llegó al punto de hacerse pasar por una vecina preocupada, reportando actividad sospechosa en mi dirección, como si mi casa fuera escenario de algún crimen. Había visto demasiadas series policiales y pensaba que podía engañar a todos con llamadas anónimas. Fue entonces cuando lo entendí con claridad, ya no actuaba solo por rencor. Había tocado fondo y estaba dispuesta a arrastrarme con ella, incluso si para eso debía destruir mi sustento. Linda estuvo de acuerdo cuando le conté lo que estaba pasando. Está subiendo la apuesta, Travis. La demanda por difamación en redes no la detuvo. Ahora va por tu trabajo. ¿Qué será lo siguiente? La respuesta llegó poco después. Una madrugada regresé a casa tras 18 horas continuas bajo lluvia helada restaurando líneas eléctricas. Eran las 3 de la mañana y lo primero que vi fue mi cerca cubierta de letras rojas enormes, avaro repugnante. El mensaje estaba colocado de manera estratégica, visible desde la calle, para que cualquiera que pasara lo leyera. Una humillación pública diseñada con precisión. Pero Savannah cometió un error monumental, había olvidado la existencia de las cámaras de seguridad que Raymond instaló meses atrás. Las imágenes eran tan claras como la luz del día. Ahí estaba ella, a las 2:17 de la madrugada, merodeando mi propiedad con un aerosol rojo en la mano. Lo más indignante fue verla mirar directamente a la cámara con una sonrisa de triunfo, como si estuviera orgullosa de su obra maestra. Y lo que terminó de coronar el espectáculo fue que retrocedió unos pasos, contempló su vandalismo y se tomó una selfie con el graffiti de fondo antes de volver a su coche. Llamé a la policía a las 3:15 de la madrugada. Exactamente 4 horas más tarde, cuando Savannah se alistaba para una entrevista de trabajo, 2 oficiales tocaron la puerta de mis padres. Preguntaron por ella, la esposaron en medio de la sala y se la llevaron delante de mi madre, que gritaba que todo era acoso policial. Las acusaciones eran serias: vandalismo, acoso criminal y violación de una orden de restricción. Y para colmo, su historial no jugaba a su favor, ya había sido arrestada 2 veces por robo cuando estaba con Dale. Esta vez no habría indulgencia. Pasó 3 días en la cárcel del condado antes de salir bajo fianza. Mis padres, cegados por el deseo de salvarla, hipotecaron nuevamente la casa para pagar al abogado, un anticipo de $15,000 que claramente no podían costear. Imagínalo bien, poner en riesgo su propio hogar para sacar a Savannah de la cárcel por haber vandalizado la mía. Pero ni siquiera esa humillación fue suficiente para detenerla. En su mente, las órdenes judiciales eran simples papeles sin valor. Un sábado por la mañana, mientras yo reemplazaba los tablones de la cerca dañada, Raymond me llamó desde la ventana con evidente nerviosismo. Travis, tu hermana lleva más de 40 minutos estacionada frente a la casa, sin apartar la vista. Alcé la mirada y ahí estaba ella, dentro de su coche destartalado, observando mi propiedad con una fijación perturbadora, como si planeara invadirla. La orden de restricción era clara, debía mantenerse a más de 200 yardas. ¿Desde cuándo está ahí?, pregunté. Desde antes de que salieras a trabajar, contestó Raymond. Linda, angustiada, me dijo que los gemelos ya le preguntaban por qué esa mujer seguía vigilando la casa. Savannah lo hacía adrede. Sabía perfectamente dónde estaban los límites legales, y aún así se colocaba justo en el borde, mirándome fijamente, como si quisiera dejar claro que nada la detenía. Quería que entendiera que ni las órdenes judiciales podían intimidarla. Tomé el teléfono sin dudarlo ni un segundo. Necesito una patrulla. Violación de orden de restricción. La escena empezó una mañana en la que noté un coche estacionado justo frente a mi casa. Era Savannah, en abierta violación de las órdenes judiciales que le prohibían acercarse. No dudé, llamé a la central y proporcioné cada detalle. Dirección, número de caso, descripción del vehículo. El despachador fue claro: oficiales en camino, no se acerque al sujeto. Savannah permaneció allí, inmóvil, como si esperara algo. 8 minutos después, 2 patrulleros se detuvieron frente a la acera. Ella ni siquiera intentó fingir que solo pasaba por casualidad. Se quedó en el asiento, con una actitud desafiante, como si quisiera provocar que la arrestaran, como si buscara convertirse en mártir.
Y lo consiguió, la esposaron de inmediato por quebrantar la orden de protección, mientras todavía enfrentaba cargos criminales previos. Esta vez ya no se trataba de simples días en la cárcel del condado, ahora estaba mirando a prisión de verdad. Fue en ese punto cuando mis padres se quebraron del todo. Se presentaron en mi puerta un domingo a las 7 de la mañana. Parecían haber envejecido 10 años en apenas unas semanas. Mi madre, con los ojos hinchados de tanto llorar, mi padre, con la expresión de un hombre que veía cómo sus sueños de jubilación se desmoronaban mientras su hija se hundía sin remedio. Apenas crucé el umbral, mi madre suplicó: «Por favor, está a punto de ir a prisión de verdad, no solo la cárcel del condado». Me explicaron que, según el abogado, con su historial y las repetidas violaciones, le esperaban al menos 18 meses de condena mínima. Y recordaron su pasado. Savannah no era ninguna víctima de un error juvenil. Sus antecedentes de robo en tiendas en la veintena fueron tapados gracias a que Dale pagó abogados caros y consiguió sellar expedientes. Pero ahora los jueces ya detectaban el patrón. Mi padre me rogó: «Tienes que retirar los cargos. Ella ya aprendió la lección. Los niños necesitan a su madre». Lo miré con incredulidad. ¿Lección? Apenas había salido bajo fianza y en menos de una semana ya había roto la orden de alejamiento. Le respondí que la desesperación no era excusa. Él insistió: «Las personas hacen tonterías cuando están acorraladas. Por favor, son tus sobrinos. Para mí, los niños estarían mejor sin la influencia de una madre tan desequilibrada». Mi madre me tomó del brazo y dijo la frase más humillante de todas: «Te pagaremos lo que quieras, solo haz que todo esto desaparezca». ¿Con qué dinero? ¿Con el que ya no tenían porque hipotecaron la casa para pagar la fianza de Savannah? Estaban derrotados. Los mismos que durante años me compararon con Dale, minimizando todo lo que lograba, ahora parecían dos ancianos aterrados viendo a su hija favorita arruinar la vida de todos. Por un instante sentí lástima. Casi. Pero entonces mi madre lanzó la sentencia que destruyó lo poco que quedaba de nuestra relación. «Si no retiras los cargos, nunca más nos volverás a ver. Estarás muerto para esta familia. Tú no vales nada sin nosotros». Recordé en ese momento que ellos me habían hecho sentir muerto durante 30 años. Y contesté con frialdad: «¿Hecho?». Cerré la puerta en sus caras. El juicio llegó rápido. Savannah aceptó los cargos: difamación, acoso criminal, vandalismo, múltiples violaciones de órdenes judiciales. Su propio abogado, aquel por el que mis padres hipotecaron la casa, le aconsejó declararse culpable. Luchar era imposible frente a los vídeos, testigos y pruebas acumuladas. El juez le dio 18 meses suspendidos, 2 años de libertad condicional, 400 horas de servicio comunitario y restitución total de mis gastos legales y daños a la propiedad. En total, $8,500 solo en mis honorarios de abogados, más las costas judiciales y el costo de su humillación pública al tener que redactar una disculpa y mantenerla publicada en Facebook durante 30 días. Verla tragarse el orgullo ante las mismas personas a las que había intentado poner en mi contra fue casi una compensación por todo el tormento. Pero mis padres no habían terminado con sus manipulaciones. Tras la sentencia, hicieron un último intento de chantaje emocional. Se presentaron acompañados de Katie y Jesse, los hijos de Savannah. Buscaban utilizar a los niños para doblegarme. Katie incluso intentó correr hacia mí llamándome «tío Travis», hasta que Savannah la sujetó con brusquedad. «No lo toques. Él es la razón de todo nuestro sufrimiento». Aquello fue el colmo. Pretender que los niños me vieran como el villano de la tragedia que ella misma había creado. En ese instante supe que había tomado la decisión correcta desde el inicio. Llamé a la policía de inmediato. Arrestaron a los 3 por allanamiento y por violar la orden de alejamiento. Savannah recibió además un cargo adicional por involucrar a menores en actividades criminales. La última vez que los vi fue desde mi ventana, mientras los subían a los patrulleros y Katie y Jesse lloraban sin entender por qué los adultos de su vida acababan una y otra vez esposados. Al poco tiempo, Servicios de Protección Infantil abrió una investigación. Eso fue hace 2 años. Desde entonces, el silencio ha sido un regalo. Mientras tanto, la vida siguió con otro rumbo. Raymond y su familia siguen viviendo en la parte de arriba de la casa. Los mellizos ya tienen 12 años, son alumnos ejemplares y hasta me ayudan con el jardín como si fuera una clase de gestión de propiedades. La pequeña Abigail ya camina, habla, y me llama el tío Travis, aunque en realidad soy su primo segundo. Raymond me pidió ampliar el sótano, y no dudé en decir que sí. Él mismo se encargó de todo, 3 fines de semana con mazo en mano, sacando escombros, instalando drenaje, electricidad nueva y levantando paredes perfectas. Linda, su esposa, espera a su cuarto hijo, y cuando preguntaron si podían habilitar otra habitación en el sótano, acepté enseguida e incluso reduje $200 de la renta para ayudarlos con materiales.
Raymond insistió en hacer todo el trabajo él mismo, y convirtió el sótano en algo digno de un programa de remodelación. Solo esa mejora elevó el valor de la propiedad en $30,000. Eso sí es familia, respeto mutuo. Personas que cumplen con lo suyo, que pagan a tiempo y cuidan el lugar como propio. Yo también hice mi parte, modernicé la cocina con electrodomésticos de acero inoxidable, construí un taller en el garaje con electricidad adecuada, pinté toda la casa por dentro y por fuera. Hoy la propiedad vale $275,000, un 60% más que lo que pagué hace 3 años. Con la revalorización y la renta, en 36 meses he generado más riqueza de la que mis padres acumularon en 3 décadas de jugar seguro. Tengo un flujo neto de $1,100 al mes, unos $13,200 al año en ingresos pasivos, y vivo prácticamente sin pagar renta en una casa que no para de ganar valor. Para mis 35, este lugar superará fácilmente los $350,000. ¿Savannah? Sigue en la casa de mis padres, ese rancho diminuto. Trabaja medio tiempo en una tienda, hasta que la despiden por su actitud. Llena las redes de frases sobre traiciones familiares y personas tóxicas que cortan lazos por dinero. Sus hijos van a terapia 2 veces por semana para superar el trauma de ver a su madre arrestada en repetidas ocasiones. Mis padres, arruinados y amargados, se convirtieron en niñeros de tiempo completo de 2 niños heridos emocionalmente. Y lo peor, aún arrastran la segunda hipoteca que sacaron para pagar los abogados de Savannah, con 15 años restantes al 7,2%. Eso significa $1,100 al mes hasta que cumplan 75. En cambio yo, completamente libre de deudas, construyo patrimonio, duermo tranquilo cada noche en una casa que es mía y sigo acumulando valor para el futuro. Ellos me dijeron que elegir límites y dignidad por encima de la manipulación familiar me convertiría en muerto para ellos. La verdad es que, después de todo, ese fue el mejor renacer que pude tener.